En este vídeo vamos a hablar sobre el estilo y tema de los romances. Los romances son poemas épicos o epicolíricos, casi siempre breves, compuestos originariamente para ser cantados o recitados al son de un instrumento. José Luis Alborg ha escrito que el romancero constituye la poesía nacional por excelencia, un inmenso poema disperso y popular, que representa una de las pocas cumbres excelsas en la literatura universal, capaz de llegar al alma de todo un pueblo sin distinción de clases y sin necesidad de preparación intelectual. Están formados por un número indefinido de versos octosílabos, con rima asonante en los pares, manteniendo casi siempre la misma rima durante toda la composición, mientras quedan libres los impares. Este es el resultado de escribir como versos diferentes los dos hemistiquios de los versos heroicos, los de los cantares de gesta, que tendían a las 16 sílabas y eran monorrimos. Los romances más antiguos son de finales del siglo XIV y principalmente del siglo XV. Se llaman romances viejos y pertenecen a la literatura popular y tradicional, con todas sus características de transmisión oral, anonimia, variantes, etc. Está constituido por centenares de romances que cantaban los juglares y el pueblo desde mediados del siglo XIV y a lo largo del siglo XV, desplazando por completo a los extensos cantares de gesta que habían cautivado a las gentes durante las 2 centurias anteriores. Desde entonces han continuado vivos en la tradición hispánica popular y han llegado hasta nosotros por varios caminos, como cancioneros manuscritos, antologías impresas como El Cancionero General, recopilado por Hernando del Castillo y publicado en 1511. Hubo muchas de estas antologías. Romanceros, es decir, volúmenes formados exclusivamente por romances. Pliegos sueltos eran cuadernillos de 4 hojas que se vendían a muy bajo precio por ferias y ciudades. Dada su fragilidad, se han perdido en gran parte. Y la tradición oral moderna. En efecto, el pueblo continúa aún cantando romances, pero cada vez menos, barridos por las canciones modernas de la radio y la televisión. Durante el siglo XX. Se han recogido en la península, en Canarias, en Hispanoamérica y también entre las comunidades judías sefardíes. Conservamos gran número de romances viejos, porque los siglos XV y XVI, como sucedió con la lírica popular, se recopilaron en cancioneros o romanceros, como el Cancionero de Romances, publicado hacia 1547, o el Romancero General, de 1600. También se han conservado con la creación a su vez de nuevos romances en la tradición oral moderna con numerosas variantes en la península, Hispanoamérica y las comunidades judeo-sefardíes. A partir del siglo XVI hasta finales del siglo XVII, muchos poetas cultos, Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, componen también romances a los que se les da el nombre de romances nuevos o artísticos, que amplían y renuevan el contenido temático y los recursos formales. Durante el romanticismo y en el siglo XX se conocerá una nueva floración de este tipo de romances cultos. Duque de Rivas, Zorrilla, Antonio Machado, Unamuno, Gerardo Diego, García Lorca, Alberti. Hablando sobre el origen de los romances, según la teoría más admitida, los romances más viejos proceden de ciertos fragmentos de los antiguos cantares de gesta, especialmente atractivos para el pueblo, que los retenía en la memoria y después de cierto tiempo, desgajados del cantar, cobraban vida independiente y eran cantados como composiciones autónomas con ciertas transformaciones. En palabras de Menéndez Pidal, los oyentes se hacían repetir el pasaje más atractivo del poema, que el cantor les cantaba. Lo aprendían de memoria y al cantarlo ellos, a su vez, lo popularizaban, formando con esos pocos versos un canto aparte, independiente, un romance. Son los llamados romances épicos tradicionales. Más tarde, los juglares, dándose cuenta del éxito de los romances tradicionales, compusieron otros muchos, no desgajados de un cantar, sino inventados por ellos, generalmente más extensos y con una temática más amplia. Los autores desaparecen en el anonimato, y la colectividad, plenamente identificada con ellos, los canta, modifica y transmite.
Estos últimos se conocen con el nombre de romances juglarescos. Ahora, hablando sobre los temas del romancero viejo son muy variados. Sin ser exhaustiva, se propone esta clasificación temática. Primero, los romances históricos, que tratan temas históricos o legendarios relativos a la historia nacional. Y de carácter épico, Don Rodrigo, Bernardo del Carpio, Los Infantes de Lara, Fernán González, El Cid, y de historia contemporánea, Pedro el Cruel. Segundo, los romances noticieros, que cuentan noticias históricas cercanas a la composición del romance. Muchos de ellos vienen derivados de la convivencia con los árabes y pueden ser fronterizos y moriscos. Narran sucesos ocurridos en la frontera con los reinos musulmanes. En estos romances, los musulmanes aparecen caracterizados como seres sensibles y caballerosos. Tercero, los romances carolingios, que son derivados de las gestas francesas y, por ejemplo, Carlomagno, Roldán, Roncesvalles. También los romances bretones, sobre la llamada materia de Bretaña. Tratan sobre leyendas caballerescas bretonas dadas a conocer por los romans courtois, por ejemplo, Lanzarote y Tristán o El rey Arturo. Romances de historias bíblicas y grecorromanas, tomados de las obras del Mester de Clerecía, Saúl, David, París, Helena, Nerón. En los romances novelescos destaca el elemento narrativo, la ficción y el diálogo entre los personajes. Suelen narrar historias de amor y en ellos las mujeres tienen un protagonismo fundamental. Y por último, los romances líricos, de escasa acción y con predominio del sentimiento, principalmente el amoroso. En ellos, lo narrado es solo un tenue pretexto para que exprese sus sentimientos el anónimo poeta. Ahora hablando del estilo, desde el punto de vista estilístico, el romancero manifiesta una gran sencillez y sobriedad de recursos, descripciones parcas y realitas, casi total ausencia de elementos fantásticos o maravillosos, escasez de adjetivos y metáforas. A pesar de ello, se consigue una extraordinaria viveza narrativa y los más variados efectos poéticos. Destaca en el romancero la inmediata composición de la escena y la presentación de los personajes, la aproximación a la realidad con una gran fuerza plástica y el arte de saber llevar, sin dilaciones, la atención del oyente hacia el núcleo temático. Se combinan admirablemente la narración y el diálogo. Mediante este se consigue el característico movimiento dramático de muchos romances. La alternancia en la utilización de las formas verbales, presente pretérito, es otro aspecto que anima la narración con el cambio de perspectivas temporales, desde un pasado lejano a un pasado cercano, incluso a un presente o viceversa. Las fórmulas expresivas más utilizadas son las repeticiones de palabras o frases y el uso del paralelismo para conseguir una mayor intensidad emocional y rítmica. También se usan con mucha frecuencia las formas deícticas, apostróficas y exclamativas para conseguir mayor emotividad y recabar la atención del oyente. Otra característica muy importante es el fragmentarismo. El romance se centra en un momento determinado de la acción. Los antecedentes no aparecen porque son conocidos o no interesan, y se entra, como ya hemos dicho, directamente en el asunto. Además, con mucha frecuencia la narración se rompe bruscamente, sin que se conozca el desenlace final. El resultado es de una increíble eficacia poética, al atrapar al oyente en el misterio y la emoción, y hacerle participar con su propia imaginación lanzada a una actividad creadora personal. Finalmente, las características del estilo de los romances resumidas serían la precisión, donde se elimina todo lo superficial para obtener máxima expresividad; la naturalidad, busca la comunicación directa con el oyente, usa un lenguaje claro; el dramatismo, que mezcla diálogo y narración, lo que les da mucha intensidad; la intemporalidad, que es el uso del pretérito imperfecto, que los hace propios de cualquier tiempo histórico; y el lenguaje, que tienen un lenguaje sencillo y sugerente, que mantiene cierto esquema propio de la composición oral.